Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de este podcast que hemos querido ir construyendo para, no solo para Ciudad Vieja, sino para todos los espectadores que estén interesados muy en diferentes temas. Hoy con un tema del acontecer de la coyuntura nacional que en los últimos días nos ha tenido bloqueados, nos ha tenido con situaciones, con discusiones y tal vez con divisiones en formas de pensar, en formas de expresarnos sobre que sí, sobre que no, el seguro obligatorio a los vehículos, motocicletas. Y para eso pues tenemos a Herbert Girón, ¿verdad? Compañero, estudiamos juntos desde primero primaria hasta Así tercero es. básico, una gran cantidad de tiempo, estuvimos en grupos de trabajo, ¿no? Yo recuerdo haber visitado tu casa, haber estado compartiendo, hacer videos de inglés, recuerdo yo muchas anécdotas muy bonitas y me parece genial que este espacio del podcast también me esté sirviendo como un espacio para reencontrarme con muchas personas que han sido parte de la historia, de nuestra historia del acontecer. Entonces, bienvenido, Herbert. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias, Hugo. Igual un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Un verdadero gusto estar también compartiendo con la audiencia. Y de verdad un placer poder volver a verte y en este espacio poder platicar sobre un tema que es muy importante y relevante sobre todo. Claro, y Herbert, tú eres abogado, ¿verdad? Entiendo. Sí, Y has sacado algunas especializaciones. ¿Puedes contarnos acerca de cómo es esta, tu historia profesional especialmente? sí, claro. Muchas gracias. Bueno, pues soy abogado y notario, ¿verdad? Cuento con una maestría en Derecho Tributario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuento con una maestría sobre Derecho y Derecho Comparado de la Universidad de Texas y también tengo un doctorado en Derecho Constitucional también de la Universidad de San Carlos. Y pues prácticamente yo me encargo en mi desempeño profesional a platicar y asesorar sobre planificación y estructuración de negocios y el tema de la sucesión patrimonial para qué se hace después cuando estas personas empiezan a dejar su legado para las siguientes generaciones. Interesante, Herbert. ¿Y cómo es que, pues, decides estudiar esto? O sea, ¿cómo es que una persona, además de que profundizas, qué hace, qué te motiva a estudiar derecho y a ejercer la abogacía en Guatemala? Desde pequeño me recuerdo yo en el colegio yo tenía cierto gusto por las ciencias sociales, sabía que quería enfocarme en una ciencia social, en una ciencia exacta como tal, y pues con la influencia también de mi familia, sobre todo mi padre que es abogado también, empiezo a tener cierto acercamiento a esta profesión desde muy pequeño y me di cuenta que no solo me gustaba, sino que también tenía ciertas aptitudes o cualidades que eran acordes a esa profesión y así es como decido ejercer derecho y siempre con esta idea de poder aportar desde mi profesión a las personas y con ello pues obviamente a ayudar a que la sociedad pueda mejorar. Sí, y bueno, y más que todo ahora en la coyuntura nacional, nos parece importante hacer esta reflexión y ese análisis sobre desde el derecho, desde esa visión, que también desde las ciencias sociales, podemos analizar la coyuntura nacional hoy. Y lo que a mí me sorprende es en esta semana que hubo colegios, empresas que pararon, bloqueos, personas mucho tiempo en tráfico, un sentir de la sociedad complejo en donde pues hubo un caos. Y todo a raíz de una decisión, para dar un poco de contexto, ¿no? La ley del 96 que establece la ley de tránsito, que Correcto. establece el seguro obligatorio, pero no se había implementado hasta ahora. ¿Verdad? Así, ¿cuántas más leyes hay que no se han implementado? La ley de aguas, hay otro conjunto, pero Correcto. cuéntanos, ¿por qué pasa esto? ¿Qué ocurre en nuestra legislación que hay la postergación de llevar muchas cosas que están incluso constitucionales? Tú que eres, Sí. tienes especialidad en constitución, hay cosas constitucionales que aún no hemos terminado de implementar a raíz después de cuántos años. Correcto. Mira, es un tema bastante complejo y a la vez interesante, ¿verdad? Todo surge porque estas disposiciones normativas definitivamente nacen fruto de consensos que se dan entre distintos grupos, con distintos intereses, con distintas perspectivas y con distintos enfoques, ¿verdad? Existen temas bastante complejos y cuando vemos estas disposiciones normativas que se establecen de manera general, sobre todo hablando del tema constitucional, lo que vemos es que en aquel punto, en aquel momento, se logró un consenso, por lo menos inicial, para establecer sobre la importancia de cierta regulación,
mas no se alcanzaron los consensos necesarios para especificar en qué ruta específica establecer estas normativas. Entonces se deja abierta con la perspectiva, el enfoque o el objetivo que conforme el futuro, el devenir, se logren esos consensos y ya poder establecer. Sin embargo, pues por la complejidad de estas situaciones y las diversas perspectivas que existen, muchas veces esos consensos ya no se dan y ya no hay un interés tampoco político detrás de ello para motivar y tratar de alcanzar esos consensos. Entonces, por ello tenemos muchas leyes, incluso, como lo has dicho bien, a nivel constitucional, mucha normativa. Por ejemplo, veamos este tema de la ley de competencia, que es reciente, pero estaba previsto también desde nuestra constitución, que data del 85, la actual, eh, que poco a poco se buscan dar estos consensos, pero definitivamente cuesta. Entonces tenemos muchas normas así que faltan por implementarse o que únicamente tienen un marco muy general, pero no específico para aplicarse como se debería hacer en una sociedad, ¿verdad? Ok, o sea, hubo un consenso, un primer consenso en cuanto a que era importante el seguro de vehículos, pero no a cómo se iba a ejecutar eso, que es algo que el Ejecutivo, ¿verdad? A través del Ministerio de Gobernación, entiendo, va ya estableciendo estos reglamentos. Y este reglamento que hay varios decretos, Acuerdos. varios acuerdos, especialmente el 46-2005, 2025, que entiendo que es el que establece ya el seguro obligatorio y tal vez nos puedes explicar a grandes rasgos sobre este acuerdo. Sí, claro. Veamos. La base, como bien lo mencionaste, está en la ley de tránsito y su reglamento respectivo, donde se establece una obligación para que todo conductor de vehículos automotores cuente con este seguro mínimo de responsabilidad civil. Luego vamos a abordar este tema en qué consiste. Estas leyes y reglamentos datan del año 96, pero como te lo mencionaba, se estableció un marco inicial de consenso general, más no ya las especificaciones de cómo aplicarse. Y obviamente por facultades constitucionales que tiene el Ejecutivo a través del presidente, se debía reglamentar esta situación de forma más específica, sin vulnerar obviamente el espíritu de la ley. Y esto pues se ha ido postergando. ¿Por qué se ha postergado también? Aquí hay un elemento muy importante a tomar en cuenta, el costo político que implica esta medida. No debemos dejar a un lado que como sociedad estamos muy acostumbrados a que nos moleste cuando se nos haga una imposición y sobre todo esa imposición implique desembolsar de nuestro dinero. Entonces, meramente también por estrategia política, este tema se fue postergando y postergando hasta que por los acontecimientos actuales y según la explicación dada por el Ejecutivo, deciden implementar estos acuerdos con el fin de darle ya operatividad a esta norma que está desde el año 96. Estamos de acuerdo de que quizás el seguro obligatorio no resuelve el tema de los accidentes de tránsito, porque no es un tema para prevenirlos, digamos, es un tema para costear lo que eso significa, ¿no? A las víctimas de los accidentes de tránsito. Lo vimos en el accidente de La Paz, lamentable y doloroso, ¿verdad? Que contaba con un seguro, ¿verdad? Pero con una póliza ahí que había una discusión entre que vigente o no vigente, pero que al final la aseguradora dijo que se haría cargo en la medida de eso, pero que al final los costos siguen implicándose, es decir, al final los costos alguien los cubre, ¿no? O el Estado con el servicio de salud, o las personas mismas, las víctimas con lo que viven. El seguro, entiendo, viene a ser un apoyo, algo que resuelve eso, y para eso el Ejecutivo ha establecido unos límites que entiendo que en este momento hay primas que no lo cubren, ¿verdad? No hay una opción en el mercado ad hoc, ¿verdad? Exactamente, pero ¿cómo se va a ir entramando esto, Herbert? ¿Cómo va a irse desarrollando? Correcto. Un tema muy importante es que tengamos en mente que es un seguro, ¿verdad? Y un seguro, pues, prácticamente es un mecanismo legal que sirve para mitigar las externalidades propias de un evento, en este caso, los accidentes de tránsito. Como bien lo mencionaste, un seguro definitivamente no reducirá los accidentes. Lo que permite el seguro es mitigar de cierta forma ese impacto, esas consecuencias que producen los accidentes, sobre todo de la perspectiva económica. Hablemos de indemnizaciones. Otro punto a tomar en consideración es que los seguros, salvo algunas excepciones y obviamente con primas más altas, tienen cobertura total, ya que la mayoría funcionan con base en los famosos deducibles.
que al final, como bien lo indicas, es un mecanismo que ayuda, obviamente, más no exonera totalmente la responsabilidad. Y al final de cuentas, en ciertos casos, siempre tendría que la persona directamente responsable sufragar ciertos gastos. Con este tema es interesante también porque la justificación que da el Ejecutivo para implementar estos acuerdos van mucho enfocado en reducir accidentes o reducir costos para hospitales nacionales o similares. Pero si entramos realmente a analizar, pues estos temas realmente no se abarcan o no se solventan con un seguro. Hay otras consideraciones importantes para tomar en cuenta, pero yo considero que tal vez ahí hubo error en cuanto a la comunicación y forma de presentar la importancia de tener estos seguros, ¿verdad? Yo he escuchado dentro de los argumentos también de algunos analistas es cuando hay un accidente de tránsito, Herbert, no sé si alguna vez te has visto involucrado en uno y ha sido desde experiencia o asesorando a alguien, pero el costo judicial, ¿no? Es también complejo, ¿no? En lo que se establecen, digamos, los límites de las responsabilidades y todo esto, si es que hay medidas de prueba, ¿no? Si es que eso es posible o si se necesita llegar a acuerdos y todo eso, pero si no se llega a acuerdos, los vehículos son transportados a unos predios, las personas tienen que irse a una carceleta, hay un costo ahí que luego necesitas pues contratar a un abogado que te apoye, que te asesore en este proceso y se vuelve complejo, ¿no? Determinar, aunque pues tú no hayas sido el culpable o el responsable. Hay un costo judicial en Guatemala también bastante alto que refuerza esta idea de la necesidad de un seguro, ¿no? Totalmente. El costo para el sistema de justicia es muy alto cuando hay accidentes, ¿verdad? Los seguros de cierta forma buscan también mitigar esos impactos porque permiten procedimientos de forma un poco más clara y por lo menos entre sujetos que se suponen tienen la capacidad económica para pagar, ¿verdad? Pero aquí hay dos temas muy importantes a tomar en cuenta también y otra cuestión es que un sistema de seguros para funcionar adecuadamente también requiere un buen sistema de justicia. Sin un buen sistema de justicia existen problemas en la implementación y funcionamiento adecuado de estos seguros y lastimosamente en nuestro país el sistema de justicia no trabaja de la mejor manera. Otro aspecto positivo para resaltar sobre el tema de los seguros es que actualmente sabemos que por la vía civil muchas veces es difícil o imposible tratar de obtener un resarcimiento cuando existen accidentes. Entonces existe esa tendencia de querer penalizar todo, que todo se vuelva ámbito penal cuando realmente es un mero accidente que no implica alguna conducta ilícita como un delito o algún herido o algún fallecido. Y el tema de seguros, pues en cierta medida permitiría que las cosas se ordenen en el sentido que si es algo penal, pues obviamente se vaya al tema penal y si es algo meramente de indemnización, se vaya por la vía civil. ¿Y esto en qué nos ayuda? Pues obviamente se descargaría el sistema de justicia penal que actualmente está bastante deficiente también. Y esto permitiría enfocarse en temas más relevantes para nuestra sociedad. Claro, algunos analistas políticos yo escuché que hablaban acerca de la posibilidad de, que tú también le dijiste, que el Ejecutivo lo mencionó, de descargar el servicio de salud pública, digamos. Pero en la experiencia actual, ¿qué seguro te lleva te cubre algo médico? Tal vez te cubrirá los gastos cuando tú tienes que hacer posterior un procedimiento riguroso para establecer esos gastos, ¿verdad? Para poder hacer cumplir el derecho del seguro y se vuelve más complejo, ¿no? Entonces, entendemos que eso no será algo inmediato, o sea, no será algo posible. Entiendo que tampoco que el reglamento lo establezca, No. ¿verdad? No es que se vaya a ir hacia ahí, sino hay un tema de económico de indemnización sobre tus daños y sobre tus costos. Correcto. Hablábamos antes de este momento de la grabación sobre la cantidad, ¿no? Y tú me dabas unos datos en dinero de cuánto se traduce lo que el reglamento está estableciendo. Sí, claro. Vamos a enfocarnos tal vez acá en el tema de seguros para motociclistas y para vehículos particulares por ser tal vez lo que más se cuestiona, lo que más afecta a la mayoría de personas y sobre todo porque la mayoría de transporte de carga o empresas establecidas pues ya cuentan con seguros como parte de esa estrategia de estructuración de sus negocios y para mitigar riesgos, ¿verdad? En el caso del acuerdo que se había emitido y que ya está derogado, obviamente, sobre motocicletas, el monto mínimo establecido era de 100 salarios mínimos que había que cubrir como responsabilidad para terceros y en el caso de vehículos automotores particulares era de 200 salarios mínimos. Estamos hablando de montos entre 370,000 a 380,000 quetzales
para cubrir en el caso de motocicletas y en el caso de los vehículos el doble, que son 760,000 quetzales aproximadamente. ¿Qué pólizas tienen actualmente ese sistema? No todas, definitivamente. Ahí estábamos viendo unas publicaciones de un seguro famoso de motocicleta de 59 quetzales al mes, creo yo, pero vemos que en la misma publicación, desconozco si es cierto o falso, pero en la misma publicación se establecía que el monto que cubría esa póliza era 30,000 quetzales. Entonces, definitivamente esa póliza no abarca ese monto mínimo que requiere el reglamento. Entonces, ¿cuál es el costo real de una póliza que cubra esas expectativas o esas indemnizaciones que se prevían en estos reglamentos? Realmente lo desconozco. No conozco el mercado actualmente, los seguros como están, sobre todo porque tenemos también una cultura, la poca gente que tiene seguros, más que todo se enfoca para proteger sus bienes y no tanto la responsabilidad que pueden generar frente a terceros. Y estos eran seguros para ese fin específico. Claro, una responsabilidad civil. Herbert, ¿es viable implementar esto? ¿Tú crees en el timing político, digamos, en la situación? ¿Tú crees que ha sido una buena decisión, que es algo que hay que hacer? ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿Es posible esto? Es necesario, es posible, pero no puedo decir si en el actual contexto será factible implementarlo. Definitivamente el tema de seguros es indispensable y necesario en el tema sobre todo de responsabilidad frente a terceros. No podemos dejar a un lado que cada vez que conducimos un vehículo automotor estamos sujetos a riesgos tanto de sufrir daños como de causar daños a otras personas, porque por eso son accidentes. No estamos hablando de actos deliberados de causar daños, sino que meramente accidentes. Y obviamente en un país tan pobre como el nuestro, donde muchas personas no tienen a veces un patrimonio suficiente para poder responder frente a estas eventualidades, frente a terceros, el tema de seguros es indispensable. ¿Es viable implementarlo? Yo considero que sí, pero definitivamente antes hay que hacer un trabajo de cultura y concientización. ¿Por qué? Porque realmente el derecho, las normas en general, están creadas para no modificar drásticamente la conducta de los seres humanos, sino que esas conductas que están fuera del margen de lo que consideramos usual puedan encaminarse nuevamente a lo que concebimos como adecuado. ¿Cuál es el problema con los seguros? Nuestra cultura, nuestra conciencia es en contra de seguros. No le vemos la importancia, no le vemos la necesidad y sobre todo lo vemos como un gasto perdido, porque muchas veces piensan las personas, estoy pagando un seguro y nunca lo voy a usar, cuando realmente lo bueno de un seguro sería nunca usarlo, es decir, pagarlo y eventualmente, ojalá nunca se dé la eventualidad que implica el siniestro y así nunca se utiliza, pero esa mentalidad realmente no la tenemos. Entonces yo creo que antes de crear una norma y sobre todo en una forma como lo comunicaron en este caso, es importante empezar a concientizar, tratar de cambiar esta cultura que tenemos y luego que la norma pues simplemente sirva para reforzar o para aquellos que no están dentro del consenso poderlos traer más para adentro, ¿verdad? Que es al final de cuentas el propósito del derecho. Claro, otros países lo han logrado, Herbert. O sea, en Centroamérica se hablaba de que los únicos países que no teníamos el tema, que no tenemos el tema del seguro, pasa por Honduras y por Guatemala. Honduras que no lo tiene ni en legislación, digamos, y Guatemala que lo tenía en legislación, pero lo tenía entrampado por eso. Otros países han podido, habrá un tema de educación, tú hablas de estrategia previa de comunicación, sin duda, implica un costo político, no un capital político, que ahora, con echarse para atrás, con esta postura de derogar posterior a los bloqueos y la manifestación que ha sido ahí discutida entre que genuina y no, entre que aprovechamiento por, el, por los contrarios en los elementos políticos, pero al final de cuentas ha sido un capital político que ha perdido el gobierno, para un tema de confianza. ¿Tú crees que tuvo que haber hecho antes el gobierno para esto? Ya nos has dicho un poco, pero ¿qué más? Primero, el momento en el cual se hace y la forma en cómo se hace creo que no fue conveniente. Estamos en un contexto donde hay muchas críticas por ampliaciones presupuestarias, el tema de los aumentos de los diputados, tema de carreteras, el famoso kilómetro 44 y muchos temas que han creado cierto descontento, convulsión, el tema del costo, el alza en el costo de la vida y un montón de circunstancias que realmente lo que hicieron es fomentar este ambiente
de rechazo a cualquier medida que implicara desembolsar dinero de nuestros bolsillos, ¿verdad? El momento no fue adecuado, definitivamente. Con tanta crítica, tantas situaciones por solventar y hacerlo en este momento, creo que fue el primer error. Otro error que yo veo es la forma en cómo se comunicó, presentarlo de forma impositiva, con un plazo muy corto, y vemos corto porque incluso muchas aseguradoras no tienen previstos estos tipos de productos financieros, ¿verdad? Y sobre todo para la población verlo de esa forma como un golpe tan abrupto, en lugar de, por ejemplo, haberse implementado de forma paulatina, empezando, por ejemplo, con lo más importante, transporte de personas, transporte de carga, que es indispensable que eso sí esté regulado y que además es un sector que está más en estas posibilidades de poder sufragar estos costos de pagar estas pólizas y paulatinamente ir conforme al tiempo e incluso geográficamente y otros aspectos que podrían considerarse desde las políticas públicas, irse implementando este seguro a medida que eventualmente se tenga una cobertura total, ¿verdad? Pero haberlo hecho en este momento y de la forma en que se hizo, definitivamente lo que generó fue un rechazo, un descontento que solamente sirvió como esa chispa para encender más un fuego que ya existe en nuestra sociedad en el contexto actual, ¿verdad? Sí, el ministro de Gobernación hablaba sobre incluso ya en los últimos momentos como las últimas opciones que le quedaban al Ejecutivo como para ir salvando un poco el acuerdo sobre la posibilidad de ir teniendo un control de licencias, un control de las motocicletas que habían en el país, que me parecía que ya eran argumentos un poco desesperados para sostener algo que ya la población había no solo estaba molesta porque por un lado les tocabas el bolsillo y sino por otro lado estaban sufriendo bloqueos, estaban sufriendo pues el sentir de otro sector de la población que también estaba en desacuerdo. Y había también, hay que decirlo, un tema de clasismo de aquellas personas que mencionaban cómo es que si tienen para el paquetón de cerveza, pero no tienen para pagar un seguro, que como tú lo has dicho, sin duda es una realidad. No le vemos el valor. No le vemos el interés que existe detrás de eso, del uso de un seguro. ¿Tú crees que este seguro hubiese podido servir para, para estas tareas de revisión de las motocicletas, para establecer eso, para que los usuarios de las motocicletas y de los vehículos tengan licencia para aminorar la violencia que en algún momento se decía, disminuirla a través de este tema de control? Estos últimos argumentos o incluso se podría convertir en un foco de corrupción, de multas, de pedir mordidas de parte de los policías o un tema más fuerte, porque entiendo que también dicta a las municipalidades cuando está el tema del tránsito delegado hacia ellos, hacia ellas, a ejecutar y a tomar las medidas necesarias para la revisión de esto. ¿Crees que eso también se pudo haber tergiversado? Te soy sincero, estos argumentos que se dieron realmente a mí no me hacen sentido. Tener seguros como mecanismos de registros o control no tiene sentido porque cada vez que se adquiere una motocicleta, el principal registro que se tiene es la placa y cuando se adquiere ese vehículo. Es decir, ya existe un registro de propietarios, un registro fiscal de vehículos con datos del propietario, su CUI y su NIT, ¿verdad? El otro gran control que tenemos es las licencias, es decir, ya cuando una persona conduce se supone debe tener una licencia y con eso se establece esta conexión de propietarios y todo este tema. Entonces ese argumento realmente nunca lo entendí, no vi la conexión, sino más bien al contrario, si ni siquiera pueden controlar que hay vehículos sin placas circulando, que hay personas sin licencia circulando, ¿cómo van a querer utilizar un seguro para dar control? Sería más bien, como lo mencionas, otro elemento más que escaparía del control de las autoridades actuales o bien que podría dar lugar a como sucede actualmente cuando las personas, no digo todos los casos obviamente, pero cuando personas conducen sin licencia, que se utiliza como un mecanismo, cuando no están los papeles en orden, como un mecanismo para poder obtener pedir sobornos o bien ofrecer sobornos, ¿verdad? Entonces, al final con el seguro sería un tema similar, sería como otro requisito adicional que la persona, bueno, tiene licencia, tiene todo, pues no tiene seguro, podrían llegarse a darse a estos acuerdos corruptos entre ciertas personas enfocadas en la ejecución de la ley y personas corruptas que están dispuestas a saltarse la debida aplicación de la ley, ¿verdad? Sin duda, para ir concluyendo, Herbert,
en ir sacando algunas conclusiones de esta conversación y de esta necesidad. La población necesita estar enterada acerca de la importancia del seguro. Creemos que, yo personalmente creo que el seguro es necesario, ¿no? La responsabilidad civil es lo mínimo que puedes atender y que muchas personas cuando están en una situación de vulnerabilidad ante no tener seguro, desearían haberlo tenido para el cumplimiento de esa responsabilidad. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Qué piensas sobre el seguro personalmente? ¿Crees que es algo que debemos ir cambiando hacia ellos? Tal vez no desde el establecimiento de una normativa que te obligue, una obligatoriedad, sino algo más individual que podamos ir buscando las personas que conducimos en Guatemala, en una ciudad saturada, en pueblos con dificultad de movilidad, en donde el transporte público es un desastre. Tenemos que empezar, ¿verdad? Los accidentes del tránsito, solo en Ciudad Vieja, que es donde estamos, en los últimos días, 4 o 5 accidentes diarios, ¿verdad? Que atienden los bomberos, y que con estas estadísticas mínimas, lesionados, 6, 7 trasladados a hospitales, y de estos muy pocos cuentan con seguros. Es una realidad guatemalteca, pero que tenemos que ir motivándonos hacia eso, ¿no? Concuerdo contigo, el tema de seguros yo considero es indispensable definitivamente. Es un tema de conciencia. Debemos ser conscientes que cada vez que yo tomo un vehículo y conduzco puedo causar un daño a otras personas. Y tengo que ser consciente que si no tengo la solvencia económica para responder frente a esos daños, y me voy a enfocar en daños meramente patrimoniales, no la muerte o por lo menos lesiones muy graves, ¿verdad? Pero debe estar en la conciencia como conductor que si llegara a pasar esto, yo tengo que responder, tratar de mitigar o solventar ese impacto negativo que le causó otra persona. Y si no cuento con la solvencia suficiente para ello, pues el seguro es un mecanismo precisamente enfocado en esto, que pues se pueda trasladar ese riesgo a otra persona con mayor solvencia para hacer frente. Si no lo hacemos, obviamente la mayoría de veces es porque pensamos, no, a mí no me va a pasar nada, pero obviamente la definición de accidente, de eventualidad sucede porque en el momento menos esperado, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de esta circunstancia. Primero entonces generar este ámbito de conciencia. No esperemos a que una ley nos imponga, nos haga cambiar esta conducta, sino que seamos más responsables, más conscientes, sepamos que cada acción que nosotros ejercemos tiene un impacto, ya sea positivo o negativo en los demás. Y el otro tema es una recomendación también. Suponiendo aquellas personas que tienen un nivel económico un poco mejor, que tienen cierto patrimonio, llegar a pasar una de estas eventualidades puede irse a la quiebra incluso. Supongamos que las consecuencias de su accidente es que ocasionan muchos daños, ya sea en personas o en patrimonio, y se le inicia un proceso a esta persona, puede ser que esos pocos bienes que ha construido con mucho esfuerzo los llegue a perder, incluso dependiendo de la magnitud del impacto. Entonces, el seguro también nos puede servir como un mecanismo de prevención frente a esas eventualidades. Entonces, es importante que generemos conciencia, y yo espero y sí creo que paulatinamente, poco a poco, independientemente de la implementación de regulaciones, considero que nuestra sociedad va a ir cambiando poco a Claro. poco. ¿Cómo elegir un buen seguro, Herbert? Tú que, como decían ahí en algunos chats y en algunos grupos, hay que leer la letra pequeña. ¿Cómo elegir un buen seguro? Porque sin duda la oferta, los corredores de seguro, las aseguradoras, en este momento pues han visto la oportunidad de mostrar sus ofertas, ¿no?, financieras acerca de los seguros, pero ¿cómo escoger uno bueno, Sí. dirías tú? Primero, leer bien. Obviamente, estos seguros son un contrato. Hay que leer bien. ¿Por qué hay que leer bien? Porque en las cláusulas de estos contratos es donde se establece qué riesgos están protegidos o cubiertos y cuáles no. Entonces, de primero tenemos que saber que lo que nosotros esperamos proteger o protegernos esté establecido en este contrato. Segundo es el ver el tema de las exenciones o en qué casos no aplica el seguro, porque podemos tener idea que me cubre hasta 300,000 quetzales, 400,000 quetzales el seguro, y no me doy cuenta que hay ciertas situaciones donde no me aplica.
Tercer punto a considerar, obviamente, el tema económico y financiero, es decir, ver la póliza, la prima que se solicita y si estoy en la capacidad para pagar. Y sobre todo por ver que muchas veces estos seguros no solamente están limitados a un tipo de seguro, es decir, en general los seguros de vehículos automotores actualmente protegen daños al vehículo, daños a terceros y la responsabilidad civil como tal. Entonces tenemos que estar conscientes de que buscamos, al menos estos reglamentos lo que buscan es la protección de la responsabilidad civil. Pero si nosotros buscamos más allá de esa protección, debemos estar conscientes, obviamente, que la póliza será mayor y tenemos que estar conscientes también de revisar que todas estas disposiciones estén bien establecidas. Y por último, si en dado caso a las personas les cuesta obtener o entender cómo funcionan estas pólizas, buscar asesoría, definitivamente, porque al final de cuentas, si aceptan y firman un contrato el cual ya leyeron y consintieron, después no pueden echarse para atrás por cuestiones que desde un inicio sabían que no aplicaban, ¿verdad? Claro, sin duda esta coyuntura nacional nos ha hecho reflexionar acerca de la importancia de los seguros, también de una realidad de accidentes de tránsito en Guatemala, el IX, en algunos comunicados y en algunas entrevistas que daban los encargados, sobre todo del Hospital de Accidentes, mencionaban sobre la saturación de las motocicletas y creo que es necesaria una conciencia también de educación vial, de reconocimiento sobre los riesgos y que las motocicletas que están en algún sentido de vulnerabilidad por el tipo de vehículo en el que se conducen, pues tienen que también, tenemos que ser, porque yo también manejo motocicleta, tenemos que entrar en un tema de cordura sobre la prudencia, ¿no? Sobre la prudencia al conducirnos, que creo que tiene que ser un mensaje para todos, toda nuestra audiencia, sobre cuidar eso, cuidar la manera en que nos conducimos, porque sin duda los accidentes se ocurren también por imprudencias, ¿no? Hay que ser conscientes de que en la medida que nos conduzcamos de mejor forma, vamos a disminuir estas posibilidades y en cualquier emergencia tener el respaldo de un seguro. Herbert, qué gusto haberte tenido en esta conversación, de verdad. Me sorprende mucho todo el tema de influencia de este tema o de esto que nos ha acontecido en la coyuntura nacional, los impactos que ha tenido, clases suspendidas, muchas cosas, ¿no? Sí. Y en medio de esto, pues también ha sido una excusa para platicar un momento sobre esto y gracias por tu tiempo, Herbert. Al contrario, muchas gracias Hugo por la invitación, gracias a la audiencia también por escucharlo y espero que esta conversación pues tenga fruto, ¿verdad? Y que de alguna forma les pueda servir para plantearse cuestionamientos o bien poder razonar o ser conscientes de qué está sucediendo y qué podemos hacer. Por supuesto, y sobre todo de ir tomando, ¿verdad? Informadamente, pues una postura sobre esto que ha ido, que ocurrió, tomar una postura y también tomar decisión. Por qué no avanzar sobre la posibilidad de contratar un seguro, por empezar a estar más informados en torno a esto, a ser más conscientes de nuestra educación vial y pues a mejorar nuestra forma de convivir en general, ¿verdad? Que Ciudad Vieja sea un espacio más sano en la construcción de esto, en la posibilidad de cómo nos conducimos, ¿verdad? Y que paulatinamente pues podamos ir construyendo y ojalá que pues esta medida el gobierno ha dado, entiendo, un plazo máximo de un año Es correcto. en las mesas de diálogo y conversación acerca de este tema. ¿Tú crees que va a ser posible? Eh, Creo que va a seguirse postergando más como se ha venido haciendo. No es la primera vez que sucede esto realmente, pero creo que si lo logran encaminar bien, por lo menos se va a poder a dar inicio a ese cambio paulatino, empezando por ciertos sectores, no de forma total, pero sí parcial, pero eso ya sería un buen inicio para avanzar en este tema. Va a suceder como la ley de desechos, ¿no? Que está ahí presente, pero que ya algunas municipalidades se han echado hacia atrás, Es correcto. algunos centros de recolección también ya han dejado de clasificar, aunque las personas entregan clasificado, el camión lo entrega junto. Es cierto. Estamos en una situación donde seguimos aplazando, ¿verdad? Dirían algunos analistas políticos, lanzando el balón para adelante para que el que viene se haga responsable y no terminamos de asumir lo que nos toca, ¿no? Pues bueno, Herbert, muchas gracias por esta conversación tan rica, tan llena de tu gran conocimiento en el área del derecho y tu gran experiencia. Gracias, Herbert, Gracias y a ti, que estés Hugo. muy bien. Muchas gracias. Un gusto.